Muy buenos días. Bien, hoy vamos a retomar nuestro tema del estudio de los yo soy de Jesús. Vimos que Jesús, solamente en el Evangelio de Juan, está registrado que Jesús habló diciendo cosas específicas acerca de sí mismo, diciendo yo soy. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Y Jesús dijo también, antes que Abraham fuese, yo soy. La semana pasada hicimos un alto para hablar sobre los niños, ¿verdad? Específicamente sobre el asunto de los padres. La semana antepasada vimos el primero de la lista, el pan de vida, y hoy vamos a ver el segundo, la luz del mundo. Y recordemos brevemente, antes de empezar a escudriñar qué significa o cómo podemos entender lo que Jesús dijo con respecto a ser la luz del mundo, recordemos que todos estos yo soy tienen una particularidad en el original. Cuando lo leemos así tal cual, pasa desapercibido para nosotros. Pero en griego, cuando dice yo soy, dice ego, eimi, y son dos palabras en griego que se usan para referirse a lo mismo. La palabra ego es yo soy, primera persona del singular, y la palabra eimi también es yo soy. En el griego en el que está escrito el Nuevo Testamento, el griego antiguo koiné, o dices ego o dices eimi para referirte a ti mismo. Pero Jesús dice las dos palabras, ego, eimi, diciendo yo soy. Y lo particular de esto es que, bueno, eso no es una forma común de expresarse, de hecho resultaría redundante. Si tradujeras literalmente, Jesús diría, yo soy el pan de vida. Dos veces yo soy. Y lo interesante de esto es que en la Septuaginta, en Éxodo 3:14, vamos ahí por favor, dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. En la Septuaginta, que es la traducción, se le llama la de los 70, traducción del hebreo al griego, cuando se especifica en esta parte, yo soy, me ha enviado a ustedes, utilizan ego, eimi, haciendo una distinción entre cualquier yo soy que exista en cualquier parte de la escritura y haciendo referencia a lo que solo Dios es. Así que cuando Jesús dice de sí mismo ego, eimi, haciéndolo tal cual, la Biblia que circulaba en aquel entonces, por así decirlo, la que cualquiera podía leer en cierta forma, era la Septuaginta. De manera que cuando Jesús decía yo soy, de esta forma en particular, todo lector de la Septuaginta sabría que solo Dios se refiere así de sí mismo. Así que hay una conexión aquí cuando Jesús dice yo soy, con cuando está registrado que Dios dijo yo soy, y es una manera indirecta, por medio de lo que está escrito, que revela que Él es Dios. Entonces, hace 2 semanas estudiamos lo que significaba el pan de vida. Brevemente dijimos que Jesús afirma que Él es el pan que bajó del cielo, es decir, no es de este mundo, y bajó para alimentar a los que el Padre le dio, a salvarlos y a darlos vida eterna. Y entramos en temas polémicos, ¿verdad? Y también aprovecho para comentar que algunos me han escrito, preguntado, cuando publican videos o publicamos los videos de aquí de nosotros o resúmenes de lo que estamos diciendo, en algunos de esos temas la gente reacciona negativamente, ¿verdad? Y todos, como en Internet, son prontos para decir, estás mal, eso está mal enseñado, eso es incorrecto, etcétera, etcétera. Y rara vez damos respuesta a alguna de esas cosas. Una que otra vez alguien de los que entiende el tema tiene el tiempo, la disposición y se mete a responder. Y algunas veces se da una explicación, otras veces no. Algunos han preguntado, ¿por qué no nos ponemos a responder cada vez que nos dicen que estamos mal? Imagínate cuándo vamos a acabar. Si cada persona que piensa que estoy mal escribe que estoy mal y yo tengo que explicarle o pedirle que me demuestre por qué estoy mal, nunca voy a acabar, ¿verdad? El punto es que las redes sociales es una forma de expresión, ¿verdad? Ahí cada quien pone lo que quiera. Y vivimos en un país libre. Y algunos están bien seguros que lo que enseño está mal. Cada quien, ¿verdad? No voy a tratar de defenderme de cada persona que piense que está mal. Lo que hacemos es poner los argumentos bíblicos, es explicar bien el fundamento bíblico para que llegues a una conclusión. No estoy tratando de convencerte, te expongo los argumentos que a mí me han convencido, ¿verdad? De lo que yo estoy persuadido, y no como un acto de fe ciega que tienes que creerme, ¿no? Examina lo que estoy diciendo. Por eso tenemos la sección de preguntas, ¿verdad? Para aclarar cualquier cosa que te parezca que no quedó clara o inconsistente, lo que sea. Es mi responsabilidad y de cualquiera de los que estén predicando la razón de por qué estás diciendo lo que estás diciendo.
Así que nuestro propósito no es convencer a nadie ni asegurar o convencer a todos de que nosotros estamos bien, sino que examines lo que estamos diciendo, que llegues a una conclusión. Si consideras que estoy mal, espero que tengas argumentos sólidos que confirmen que estoy mal. Y si te quieres dar el tiempo y me das ese tipo de argumentos, te lo agradeceré. ¿Existe la posibilidad de que esté equivocado? Claro, solo Dios es perfecto, ¿verdad? Pero no me afecta que alguien piense que estoy mal y tampoco debería afectarte a ti. De hecho, si quieren dedicar su tiempo a decir que alguien está mal, hazlo como debe de ser, de perdido, ¿verdad? Pon los argumentos que sostengan lo que estás afirmando, no nada más así, estás mal. Ah, bueno, hombre, Dios te bendiga, y ya. Entonces, eso quería aclararlo porque me han preguntado en distintas ocasiones. No nos interesa decirle a todo el mundo que estamos bien. Están ahí los argumentos. Si alguien escucha un fragmento y saca conclusiones, que es su error, tiene que tener el contexto completo, ¿verdad? Y entonces sacará una conclusión. Si alguien de ustedes quiere tomarse el tiempo para dar una explicación, hágalo, ¿verdad? Pero vas a aprender que muchas veces no tiene sentido. Son afirmaciones emocionales, no intelectuales, y aunque les des evidencia, como quiera la descartan. Yo ya pasé por eso hace años. Tratar de demostrarle a todo el que me topaba en internet que estaba mal, no ganas nada. Como quiera se aferran a lo que ellos creen y ya. Entonces hay que ser sabios con el tiempo. Si tenemos tareas, compromisos, responsabilidades, hazlas primero, no pierdas el tiempo en cosas de ese tipo. Y si tienes tiempo y no hayas nada que hacer, y ya cumpliste con todo lo que Dios te comendó, entonces ponte a responder ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si no, no caigas en ese tipo de discusiones sin sentido. Lo importante es que tú tengas una convicción clara de lo que crees, qué crees, por qué lo crees, cómo lo aplicas y cómo lo enseñas a otros. Que ese es el objetivo constante de lo que hacemos aquí y un objetivo mío particular al momento en que me pongo a enseñar de la palabra de Dios. Que queden claro esas cosas. ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Cómo lo aplicamos? Y cómo lo enseñamos a otros. ¿Okay? Bueno, dejando eso en claro, empecemos a estudiar. Primero oramos así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque en tu soberanía has permitido todas las cosas, lo que a nuestros ojos parece bueno y lo que a nuestros ojos parece malo. La Biblia afirma que todo proviene de ti. Ayúdanos a entender que si no fuera por ti, no podríamos entender nada de lo que nos pasa. No podríamos darle sentido a ninguna de las cosas que experimentamos. Ayúdanos a entender, Señor. Cuando tú afirmas que eres la luz del mundo, ayúdanos a entender qué significa eso. ¿Por qué creemos que tú eres la luz del mundo? ¿Cómo ayuda en nuestra vida diaria y cómo podemos explicárselo a otros? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Es aquí donde Jesús específicamente lo dice. También en el capítulo 12 hay una referencia a esto mismo, pero no lo dice textualmente. Así que nos vamos a basar en Juan 8:12. Dice, una vez más, se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí está el segundo de los yo soy, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en el original? La palabra luz es phos. Luz, fuente de luz, resplandor. Y aquí podemos entender la palabra fósforo. Fos, luz, foro, portador. Un fósforo, que ahora quizás en México le decimos cerillos, es un fósforo, es un portador de luz. Y de ahí de fos sacamos muchas otras palabras, pero literalmente está Jesús refiriéndose a la luz. Y cuando dice mundo, la palabra griega es cosmos, que va más allá de lo que nosotros entendemos como mundo. Para nosotros, desde nuestra cosmovisión actual, fíjate bien, cosmovisión, y la palabra cosmovisión viene de cosmos. Cosmos en el griego se traduce como orden, universo, mundo, habitantes del mundo. Incluso se puede traducir como un adorno. Yo me quedé pensando, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el universo y el orden con un arreglo? Bueno, es que para los griegos el orden transmitía belleza. Tú lo puedes ver en las esculturas antiguas. El orden, todas las cosas bien ordenadas y establecidas, tenía que ver con el concepto de belleza. Pero para nosotros la palabra mundo, pensamos quizás en el planeta Tierra y decimos hay muchos mundos. Pero en el contexto griego, mundo o cosmos es todo lo creado. Ahora, para ellos en aquel entonces, el planeta Tierra era todo lo creado. Ellos no tenían ninguna idea
concepto de algo fuera del mundo, por así decirlo. Cuando ellos veían el cielo, imaginaban una cúpula. Cuando veían las estrellas, imaginaban como objetos luminosos incrustados en la cúpula que se movían sobre esa cúpula. Para el contexto de aquel entonces, todo lo que existía es lo que le llamamos ahora planeta Tierra. Para ellos era todo eso. Cuando vamos avanzando en la ciencia, vemos que cosmos, que es una palabra actual todavía, cosmos es el universo, todo lo que ha sido creado. Entonces, cuando habla del cosmos, tienes la palabra cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la visión que tienes de todo. ¿Cómo explicas todo lo que hay? Hablamos de la cosmovisión cristiana para saber cómo, por medio de la escritura, damos explicación o sentido a todo lo que existe. Y hay distintas cosmovisiones. Pero también de la palabra cosmos viene la palabra cosmético. Y aquí cosmético, de cosmos, tiene que ver con el orden que genera belleza. Por eso también se puede traducir en algunas ocasiones como adorno. El cosmético es un adorno, pero no cualquier cosa que te pongas. Se supone que tiene que haber un orden, ¿verdad? Y ese orden es lo que genera belleza. Entonces Jesús está diciendo que Él es la luz de todo lo que ha sido creado, del cosmos. Él es la luz de todo. Ahora, para tratar de entender qué es lo que Jesús dice, tenemos que entender, bueno, desde la Biblia, qué es la luz, porque nosotros podemos pensar ahorita en una definición de luz que para ellos no existía ni de forma remota, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la luz, podemos decir en términos simples, es un flujo de fotones. Ese concepto no tiene nada que ver con lo que entendían en aquel entonces, ¿verdad? Nosotros podemos empezar a deducir partiendo de nuestro conocimiento actual de lo que es la luz. Por ejemplo, los fotones no tienen masa, la luz no tiene materia, es pura energía. Algunos le definen como radiación electromagnética. Bueno, esos conceptos no puedes tratar de meterlos en la Biblia para entender qué dijo Jesús, porque esos conceptos no existían. Tenemos que partir de lo que para ellos era la luz para entender qué significa que Jesús diga que Él es la luz del mundo. Y si dejamos la ciencia actual o moderna de lado para entender lo que está diciendo Jesús desde el punto de vista del que lo está escuchando, están hablando con los judíos que conocen de la escritura. Bueno, la escritura habla de la luz en distintos sentidos. Por ejemplo, según el léxico de Thayers, en griego, la Biblia habla de la luz en un sentido universal, haciendo referencia a la luz de los astros o a la luz de una lámpara, por ejemplo. También habla de la luz refiriéndose a una fuente de luz, cuando habla del sol o las estrellas. En un sentido metafórico y poético, se habla de la luz, lo voy a leer textualmente, dice, la cualidad de la luz extremadamente delicada, sutil, pura y brillante, ha llevado al uso de la palabra fos como una alegoría de Dios. Por ejemplo, como la naturaleza incorpórea, sin mancha y santa de Dios. O sea, en la antigüedad se ponen a pensar en la luz y no saben qué es la luz. No la pueden explicar, no tienen vocabulario para poder explicarlo, pero saben que trae beneficios. No la pueden tocar, ¿verdad? Pero saben que se dispersa, saben que se benefician de ella y le atribuyen eso una forma de expresar que es la divinidad. Ahí está, lo puedes percibir, pero no puedes explicar qué es. 1 Timoteo 6:16 dice, el único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él es el honor y el poder eternamente. Amén. ¿Por qué dice que vive en luz inaccesible? Por la alegoría entre lo que para ellos es la luz y lo que Dios es, que ambas cosas no las pueden explicar, ¿verdad? Pero ahí están y son evidentes. También dice que se usa para referirse a lo que está expuesto a la vista de todos, abierta y públicamente. Por ejemplo, Efesios 5:13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Entonces, cuando habla de la luz, en algunas ocasiones en la Biblia hace referencia a lo que puedes ver, a lo que es manifiesto a ti. Otra forma en la que se usa, dice, usada para denotar la verdad y su conocimiento, junto con la pureza espiritual congruente con ella, especialmente la verdad salvadora encarnada en Cristo, que por su amor y esfuerzo ha sido impartida a la humanidad. Ejemplo, en Juan 1, 4 al 5, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla.
Fíjate la analogía entre la vida y la luz, y es la luz de la humanidad, es lo que nos permite entender la verdad, y lo que implica conocer la verdad, la manera en que te comportas. Por último, también en la Biblia la luz se refiere a la razón o al entendimiento, a la mente. Cuando eres iluminado, así se refiere Judas, a los que una vez fueron iluminados. La idea de poder decir, puedo entender cosas que no entendía acerca de Dios. Entonces, si te fijas, hablar de la luz en la Biblia, como quiera, es un tema complejo y profundo, que tiene distintos sentidos. Podemos decir que cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, por supuesto que aplica en todos los sentidos que tiene que ver la luz en la Biblia. Pero ahora hagamos un contraste con la oscuridad, porque la Biblia siempre pone a la luz y a las tinieblas o la oscuridad como totalmente opuestas, mutuamente excluyentes. Vamos a Efesios 5, versículo 3 al 14. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pues aquí hay una clara distinción. ¿Qué es las tinieblas? Es todo lo que tiene que ver con la corrupción del hombre, con la inmoralidad. Es todo lo que se hace en secreto, todo lo que se busca que nadie se dé cuenta, porque sería vergonzoso si lo descubren. En contraste, la luz es todo lo que se hace públicamente, ¿verdad? Entonces, ser hijo de la luz implica la manera en que te comportas, la manera en que vives, y ser hijo de las tinieblas, de igual forma, tiene que ver con lo que haces. Lo que haces debe ser oculto, aunque muchos llegan a tal grado de perversión que lo que debería de ocultarse por ser vergonzoso, lo hacen públicamente, y eso no lo convierte en luz. La Biblia hace distinción entre lo que proviene de Dios, que es luz, y lo que es opuesto a Dios, que son tinieblas. Dice 1 de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que es categórico. Si dices que estás en la luz, no vives como si estuvieras en tinieblas, ¿verdad? No se puede. Segunda de Corintios 6, 14 al 15. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? El contraste es clarísimo en toda la Escritura, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la luz tiene que ver con Dios, con lo que es bueno. Lo que tiene que ver con las tinieblas es con lo opuesto a la naturaleza de Dios. Entonces, en este punto nos deja claro, por ejemplo, si tú piensas en las deidades griegas, los dioses griegos, el mayor de ellos, Zeus, por así decirlo, aunque Zeus es engendrado de Cronos y vienen más titanes y cosas atrás, si partimos de Zeus, los dioses en el concepto griego estaban sujetos a las pasiones humanas. Zeus era peculiar o famoso porque tomaba forma de distintas formas de vida, se podía convertir en un ave, en un cisne, en cualquier animal y violaba a las mujeres. Y tenía hijos con ellas y estos hijos eran semidioses, por ejemplo Hércules.
Si tuviste la película de Disney, de Hércules, está totalmente cambiada, ¿verdad? Sí, Hércules es hijo de Zeus, pero con una humana que fue abusada. No te lo ponen eso en la película, ¿verdad? Pero cuando dice la Biblia, Dios es luz y no hay oscuridad en él, está haciendo una clara distinción entre cualquier concepto de Dios, ya sea acá de los aztecas, de los mayas, de los griegos, del que sea, todo el concepto de divinidad estaba asociado a las pasiones humanas. Y lo que deja claro la escritura es que no hay ninguna oscuridad en Dios. Es imposible que Dios haga algo opuesto a su naturaleza. Por eso cuando definimos el bien, decimos el bien es Dios. Es la forma de ser de Dios, es lo que Dios hace. Eso es el bien. Y todo lo que sea opuesto a eso, distinto a eso, es una desviación, es el mal. Entonces, hasta este punto, con la información bíblica, podemos darnos una idea de lo que Jesús está diciendo. Regresemos a Juan 8:12. Dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, si ya vimos qué es luz y vimos qué es tinieblas en la Biblia, podemos darnos una idea de cómo concluir a lo que Jesús se refiere, ¿verdad? Jesús estará diciendo, cuando dice yo soy la luz del mundo, está implícito en sus palabras decir yo soy la verdad, yo soy el conocimiento, yo soy la razón, aquello que nos permite ver las cosas, lo que es puro y lo que es perfecto. Es algo que solo aplica a Dios. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, se está llamando también a sí mismo Dios. Y luego como consecuencia dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Si eres de la luz, no vas a hacer las cosas que hacen los que están en tinieblas. Pero, ¿quiénes de los que están aquí son seguidores de Cristo? Levante su mano. Ok. ¿Y cuántos pecan? Levante su mano. Todos. O sea que hay ocasiones en las que estás en tinieblas, ¿verdad? Pero Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué onda contigo y conmigo? ¿Qué está pasando aquí? El que me sigue no andará en tinieblas, pero todos pecamos. Entonces, ¿se está equivocando Jesús o realmente no estamos siguiendo a Jesús? Porque el apóstol Pablo afirma, ¿verdad? Tenemos cuerpo de muerte. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo, ¿verdad? Entonces, es inevitable que vengan tropiezos, dijo Jesús. ¿Cómo entendemos que el que me sigue no andará en tinieblas? Bueno, porque cuando pecamos, tomamos una decisión. Dejamos de seguir a Cristo, ¿verdad? Porque si tú sigues a Cristo, haces lo que Él hizo. En eso consistía ser discípulo. La palabra griega para discípulo es el que camina con otro. Por eso, desde que se volvieron discípulos de Cristo, dejaron todo. Y a donde iba Jesús, ellos iban. Donde dormía Jesús, ellos dormían. Todo lo hacían con Él. ¿Cuál era el propósito? Ver, aprender, imitar. Cuando pecamos, nos apartamos de eso. Dejamos de seguirlo y nos seguimos a nosotros mismos. Hacemos lo que nos parece mejor y entonces peco. Pero si nunca dejáramos de seguirlo e imitar lo que Él está haciendo, nunca pecarías. Ese es nuestro problema aún siendo regenerados, estando en este cuerpo. En ocasiones dejamos de seguirle por hacer lo que nosotros queremos. Y lo que identifica a alguien que piensa que es de Cristo pero no lo es que nunca deja de hacer eso que es opuesto. Y lo vuelve parte de su vida. Y lo vuelve parte de él. Y lo acepta como si le fuese así, en lugar de estar luchando continuamente contra eso. Entonces cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, está hablando de aquellos que literalmente siempre están haciendo lo que Él hizo. Que llegará el día, en la resurrección, cuando tengamos un cuerpo glorificado, que jamás dejaremos de seguirle, ¿verdad? Jamás nos desviaremos a hacer lo que nosotros queremos. Ahora, hasta aquí podríamos llegar a una conclusión
en términos generales de lo que Jesús quiso decir. Y no sería muy complejo entenderlo, pero hay algo en el contexto histórico de lo que estaba pasando en esos días que creo yo nos puede ayudar a entender con mucha más precisión el por qué Jesús está diciendo esto y cómo debiéramos interpretarlo más específicamente. Mira, si vamos a Juan 7, versículo del 1 al 5, Juan 7, 1 al 5 dice, algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces sus hermanos saben que pretenden matarlo y le dicen, ve y haz las cosas públicas que dices, no lo hagas en secreto. Si realmente eres quien dices, deberías hacerlo públicamente. Jesús tiene un conflicto con sus hermanos. Y según la palabra en el original está hablando de sus hermanos de carne, no de sus parientes, de sus hermanos de carne. Tenemos evidencia histórica de que la carta de Santiago, o Jacobo, o en inglés James, y Judas, ambos eran medios hermanos de Cristo, hijos de María. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero fíjate, estaba por iniciar la fiesta, ¿verdad? De los tabernáculos. Los que estudiamos Éxodo juntos, ¿de qué se trata esa fiesta? De que el pueblo recordara lo que sucedió en el desierto, cuando salieron de Egipto y lo que tuvieron que pasar. Ese era el propósito de esa festividad. Luego vamos al versículo 10. Dice, sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Entonces tenemos la referencia de que sí fue a la fiesta. Para la fiesta tenías que ir al templo. Luego vamos al versículo 14 y 15. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Entonces fíjate cómo nos va dando un rastro, ¿verdad? Empieza la fiesta de los tabernáculos, pero está en secreto. No ha dicho nada públicamente. A mitad de la fiesta empieza a enseñar públicamente. Luego vamos al versículo 37 y 38, ahí en Juan 7. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Eso lo hizo en el último día, ¿verdad? Y luego vamos a Juan 8, 1 al 2, porque Juan 7 describe lo que estaba pasando. En Juan 8 tenemos a Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, lo que nos ubica en el último día de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Juan 8, 1 al 2, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Ahora quizás aquí puedas confundirte, o algunos se confundan, si les digo que estuvo en el último día, y luego dicen en Juan 8 que amaneció y volvió a enseñarles, dirías, entonces ya avanzó de día, ¿verdad? Ya no estaba en el último. No, acuérdate que en aquel entonces los días contaban de atardecer a atardecer. Aproximadamente a las 6 de la tarde inicia un día y termina hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces Jesús estaba en el último día de la fiesta, se fue a dormir, al amanecer regresó al templo y sigue siendo el último día de la fiesta, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Bueno, por lo que resulta que estaba sucediendo en esa festividad. Vamos de nuevo a Juan 8:20. Estas palabras las dijo Jesús, este versículo no lo habíamos leído, Juan 8:20. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Este último versículo nos ubica físicamente donde estaba Jesús. Entonces, el rastro es, empieza la fiesta de los tabernáculos, Jesús está ahí, pero en secreto. A mitad de la fiesta empieza a enseñar. En el último día dice dos cosas muy importantes. El que tenga sed, venga a beber de mí. Y el que a mí viene, de él brotarán ríos de agua viva. Y luego dijo esta, yo soy la luz del mundo. Ambas cosas en el último día.
¿Qué tiene de particular ese último día? Bueno, resulta, lo puedes checar ahí con varios comentaristas. Voy a leer lo que pone el comentario Ellicott. Lo voy a leer textualmente para que no se me pase nada. Dice, desde el primer día de la fiesta y en cada una de las 5 noches que siguieron, recuerdan que eran 7 días en total, ¿verdad? Desde el primer día de la fiesta y en cada una de las 5 noches que siguieron, había una iluminación en el atrio del templo para celebrar el regocijo de la extracción de agua. 4 grandes candelabros de oro derramaban su luz por toda la ciudad. En la ciudad había baile, canto, música de instrumentos que continuaba durante toda la noche hasta que en el amanecer se formaba una procesión al estanque de Siloé. Pausa. ¿Qué hacían para recordar lo que había pasado en el desierto? Bueno, tenían 2 cosas principales que recordaban. Como lo dice aquí, se iluminaba el templo con 4 candelabros de oro puestos en alto, donde está el templo, iluminaban a toda la ciudad. Desde la ciudad tú podías ver uno de los 4 candelabros, dependiendo de dónde estés. Podrías ver la oscuridad de la noche, pero una antorcha, ¿verdad? Una luz de velas encendidas en el templo. Este tenía el propósito de recordar a los israelitas que cuando era de noche en el desierto, ¿quién era quien los iluminaba? Dios, por medio de la columna de fuego. ¿Se acuerdan? En el día era una columna de nube, de noche era una columna de fuego. Y esa columna de nube o de fuego era la presencia de Dios manifestada a los israelitas. En el calor intenso del día, la nube los cubría. Cuando la nube se movía, ellos avanzaban. Si la nube se detenía, ellos acampaban. No había un estándar, se movía cuando Dios quería. Si se detenía la nube, siendo de día, órale, empezar a acomodar todas las cosas, acampabas, imagínate, te sentabas, ahí se mueve la nube. Rápido, guarda todo y síguele. Ahora, de noche también viajaban. Imagínate, la nube se detiene, acomodas tu campamento, te estás durmiendo y alguien siempre tiene que estar atento de la antorcha, de la columna de fuego. Si la columna de fuego empezaba a moverse, todos tenían que juntar rápido sus cosas y continuar el viaje. Otra cosa particular que dice, se hacía este comité, por así decirlo, este desfile hacia el estanque de Siloé. Y ahí, no está aquí en este comentario bélico, lo puedes encontrar en otros, había un detalle de que se derramaba agua sobre el altar y ese tipo de cosas, haciendo memoria del agua que brotó de la peña. Como Dios le dio a los israelitas agua de la roca. Ahora, en el último día, sigo leyendo, dice, el ritual de la fiesta de los tabernáculos es un memorial de la vida en el desierto, así como la extracción de agua estaba ligada a los pensamientos del agua dada en abundancia a los que morían de sed. De la misma manera, esta iluminación estaba ligada a los recuerdos de la columna de fuego que era guía de los israelitas cuando caminaban en la oscuridad. Al igual que en el ritual de la procesión al estanque de Siloé, en el último día dejaban de hacerlo. De la misma manera, en el último día de la fiesta se apagaban los candelabros. ¿Entiende? La fiesta dura 7 días. Los primeros 6 días, cada amanecer hacían la procesión para ir a derramar agua al altar de Dios. Y en esos 6 días permanecían prendidos los candelabros. Un recordatorio de que Dios les proveyó agua y Dios les proveyó luz. Obviamente, con la columna de fuego venía el calor necesario para soportar las temperaturas del desierto, ¿verdad? Pero esos 2 elementos los estaban recordando los primeros 6 días. En el día 7º ya no hacían la procesión al agua, ya no se llevaba agua al altar de Dios y los candelabros se apagaban. En ese último día Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y yo le daré a beber gratuitamente. Haciendo una conexión con el agua de la roca. El agua brotó de la peña. Jesús dijo, quien quiera beber, venga a mí y le daré. Jesús se identifica con la roca, ¿verdad? Pero cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿con qué se está identificando? Continúo leyendo. Dice, Jesús está de pie en el tesoro cerca del atrio de las mujeres, es donde se echaban las ofrendas. Dice, donde durante las últimas 6 noches había habido una luz, recordando a quienes podían entender su significado, que era Dios quien iluminaba los pasos de sus padres en el desierto. En esa noche la luz de los candelabros no debía brillar,
Pero la luz verdadera, que siempre estuvo en el mundo, está ahora en su propio templo, hablando las palabras de luz y vida a su propio pueblo. Allí estaba la luz cuyos rayos no solo iluminaban el templo o Jerusalén o Judea, sino a todo el mundo. Fíjate bien el significado de que en el último día Jesús diga, quien tenga sed, venga a beber de mí y yo le daré agua de vida. Se identifica con la roca. Y cuando dice, yo soy la luz del mundo, se está identificando con aquella columna de fuego que iluminaba a los israelitas. Pero ya no nada más a los israelitas, porque dice que es al mundo. En aquel entonces iluminó a los israelitas. De entre todas las naciones del mundo, acá estaban los aztecas construyendo sus pirámides, mientras los israelitas estaban en el desierto. Y Dios no envió a nadie a los aztecas. La Biblia dice que de entre todas las naciones eligió a los israelitas por ser la más inferior de todas las naciones. Y a ellos les dio agua y les dio luz. Y con lo que sabemos que significa la luz, entendemos que a los israelitas Dios se les reveló como a ninguna otra nación. Pero ahora Jesús dice, yo soy la luz del mundo. No nada más de los israelitas como en los tiempos del desierto, sino de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, si entendemos lo que está pasando y efectivamente, porque no puedo verificar si efectivamente se hacía así, basándonos en los comentarios bíblicos de lo que está registrado históricamente que se hacía, tiene un significado muy particular. Porque si tú piensas en Jesús siendo la luz del mundo en el contexto del desierto, la luz de Dios iluminaba y les permitía ver dónde estaban para que pudieran viajar. Así que Jesús está haciendo un énfasis en los beneficios de tener luz a la hora de querer andar, a la hora de querer vivir, a la hora de querer caminar con Dios. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 9, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Vino un hombre llamado Juan, Dios le envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Pero esa es este último versículo, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Es la que quiero conectar con Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. No nada más de los israelitas, de todo el mundo. Y Juan nos dice al principio de su evangelio, esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Pero ya dijimos que iluminó a los israelitas. No a otras naciones, a los israelitas, pero aquí se nos afirma que a todo ser humano. Y Jesús dice que es la luz de todo el mundo. Entonces nos falta comprender una parte. ¿Cómo es que estaba iluminando a los israelitas, pero al mismo tiempo es la luz que ilumina a todo hombre? Nos está hablando en dos sentidos, ¿verdad? Hay dos distintas aplicaciones. Entonces pensemos por un momento en los israelitas en el desierto. Y obviamente quien ha estado en un lugar desértico sabe que con luna llena sin nubes hay muy buena iluminación, ¿verdad? Pero no siempre pasa eso, ¿verdad? Entonces en los israelitas, en el caso de los israelitas en el desierto, trasladándose, necesitan una enorme fuente de luz. Porque ¿se acuerdan los que estudiamos Éxodo juntos? Hablábamos de unas 12,000 personas mínimo entre todo el campamento israelita. ¿De qué tamaño tenía que ser la columna de fuego para iluminar a todos durante la noche? Tenía que ser algo muy grande para que todos pudieran beneficiarse de esa luz. Pero cuando pensamos en ese sentido de la luz que nos ayuda a ver, quisiera que profundicemos un poco más. Por ejemplo, cuando tratamos de percibir cómo es que la luz nos beneficia y tú piensas en una fruta, por ejemplo, una manzana roja,
Si yo te pregunto, ¿la manzana roja de qué color es? Pues es roja, ¿verdad? ¿Una naranja de qué color es? Naranja. ¿Por qué le llamas color? ¿Por qué el color es naranja? ¿Por la naranja o por el color? ¿Alguien sabe? ¿La naranja se llama naranja porque es color naranja? ¿O el color se llama naranja porque es el color de la naranja? ¿Alguien sabe? Porque yo no sé. Pero imagínate que en ausencia de luz, yo te pregunto, ¿de qué color es la naranja? ¿Qué me dirías? ¿Es naranja? ¿Cómo sabes? No hay luz y te doy la naranja. ¿De qué color es? O la manzana roja, te doy la manzana roja sin luz, ¿de qué color es? No puedes saberlo. Si yo te digo que es una naranja, tú puedes decir, pues es color naranja. No es cierto porque puede que esté verde. Sin luz no hay color. De manera que el color no corresponde a la naranja. No es una propiedad de la naranja. No es algo que la naranja tiene. ¿Me explico? Es algo que tiene la luz, no la naranja. Para que tú puedas ver una naranja, color naranja, no basta con que veas el objeto. Si ves el objeto, de nada te sirve a menos que haya luz. Jesús dice, yo soy la luz. Tu camisa, playera, lo que tengas, ¿de qué color es? Del color que me digas, amarilla, roja, verde, ok. ¿Es una propiedad de la camisa? ¿La camisa tiene el color? No. Nada tiene color en sí mismo. Es la luz lo que le da color. Bueno, ¿cómo funciona eso? Tendríamos que irnos al concepto moderno. La luz, cuando llega un objeto, se absorbe una gran cantidad de ella y lo que no absorbe lo refleja. Y eso que refleja es lo que tú percibes. De manera que cuando ves una naranja y dices que es de color naranja, es porque la luz, cuando choca con la naranja, se absorbe todo menos la longitud de onda de lo que vemos como color naranja. Así que no es naranja la naranja. El único color que no puede ser absorbido por la naranja es el color naranja. ¿Se entiende? Si no fuese por la luz, tú podrías estar en una habitación llena de obras maestras. Pero si no hay luz, jamás podrás apreciarlas. Jamás. Alguien tiene que encender la luz para que puedas ver que ahí hay pinturas, esculturas, obras maestras, que sin luz jamás podrías apreciarlas. ¿Me explico? Cuando ves el arco iris en el cielo, que tratan de el movimiento LGTQB, lo que sea, quiere apropiarse del arco iris como un símbolo de ellos, pero es un símbolo bíblico, mucho antes de ese movimiento, siglos y siglos antes. Es el arco de Dios que demuestra que jamás traería de nuevo un diluvio. Esa es su promesa y la ha cumplido. Pero para que tú puedas ver el arco iris, se requiere luz y demuestra que en la luz están esos colores. El que quiere investigar más, investigue cómo es que vemos el amarillo, porque no hay forma de que podamos ver el amarillo. Pero ahí no es tema de hoy, pero si quieres, si te da curiosidad, investiga cómo es que podemos ver el color amarillo. El punto es que si te hago una pregunta, ¿estamos de acuerdo en que el rojo es rojo, sí o no? Si no eres daltónico, ¿verdad? O si no tienes algún otro problema que no te permita ver bien ese color. De manera que la luz que se refleja para todos es la misma. Cuando la luz choca con la naranja, la frecuencia de onda que refleja para todos es la misma, pero no todos la vemos de la misma manera. Va a depender de tu cerebro, va a depender de tus ojos. Así que puede ser que alguno de nosotros piense que el rojo es un color que los demás no vemos como rojo, pero así te lo enseñaron. Ese es el rojo. ¿Tú puedes estar seguro que todos vemos el mismo rojo? No se puede. Pero eso no tiene nada que ver con la luz, eso es un problema tuyo.
¿verdad? Un problema de procesamiento. La luz te revela de forma objetiva qué color tiene. Nosotros podemos tener problema para percibirlo, pero la luz no miente cuando llegando a un objeto, chocando con un objeto, reflejándose la longitud de onda que no puede ser absorbida, ahí está el color, nos revela cuál es la verdad y nosotros todavía podemos desviarnos. Pero entonces piensa, si Dios es luz, si Jesús es la luz, ¿qué podríamos hacer nosotros sin luz? ¿Cómo podemos definir las cosas sin luz? No se puede. Sin luz, nada en el universo tiene sentido. De hecho, todo nuestro planeta depende de la luz. Si no, no habría vida. Piensa en la importancia de la luz para nosotros. Estamos tan acostumbrados a tener luz hasta que nos corta la luz Comisión Federal. Nos pasó ayer. Pude reflexionar profundamente en esto. Lo bueno que todavía no era de noche. Hubo una falla general, no nada más en mi casa, en el fraccionamiento, alrededor, todo sin luz. Dios tuvo misericordia, empezó a oscurecer y volvió la luz. Lo bueno. Tú puedes ver cómo decimos luz en la corriente eléctrica que nos permite iluminar nuestras casas, ¿verdad? Generar luz, lo que es una fuente de luz para nosotros. Pero piensa que no hay luz en lo absoluto. No hay forma de darle sentido a nada, completamente nada. Por eso en Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, del abismo. Y lo primero que Dios creó fue la luz. Y por medio de la luz tienes todo lo demás que está ahí. La luz, algo que no es material, algo que nadie puede definir. No hay científico al día de hoy que pueda definir qué es la energía. La luz es energía. Pero sin luz nada tendría sentido. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Eso lo tenemos que comprender muy bien. La parte de los israelitas percibiendo lo que hay, recibiendo la ley, es la luz que ellos recibieron. Y ahora dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Aquí hay un ejemplo que espero nos ayude a entender. ¿Alguien ha escuchado de la analogía de la cueva de Platón? Levante su mano. Unos poquitos. La voy a explicar brevemente para ver si comunica el concepto. Imagínate a hombres prisioneros dentro de una cueva, encadenados. Están viendo solamente hacia una pared, no pueden ver lo que hay detrás de ellos. En la pared hay una luz que refleja sombras. Ellos ven en la pared ciertas sombras y es todo lo que pueden ver. No saben qué hay atrás de ellos, lo único que ven son las sombras. Atrás de ellos hay gente con mopeds, cosas que pasan por la luz y ellos ven las sombras. Y como es todo lo que pueden ver, empiezan a sacar conclusiones de qué son esas sombras. Ellos piensan, viendo las sombras, que así son las cosas en realidad. ¿Cuál es la única forma en la que estos hombres pueden conocer la realidad? Nunca la van a entender por medio de las sombras que ven en la pared, ¿verdad? Están condenados a interpretar todo lo que existe por las sombras que ven. Pero en esta misma analogía, uno de los prisioneros logra escapar y se da cuenta de lo que hay detrás y se da cuenta que hay muñecos y cosas que pasan y sale de la cueva y queda cegado durante un tiempo porque no puede soportar la luz. Pero cuando sus ojos se adaptan, entonces ve la realidad. Y entonces entiende que eran esas sombras y entiende que él estaba en una cueva y que esa cueva no es el universo. Esa cueva no es todo lo que hay. Esas sombras no son la realidad. Hasta que sale a la luz de día, puede ver con claridad. ¿Se entiende? Eso es Jesús, la luz de día, que nos permite entender la realidad de las cosas. Sin Él, nada tiene sentido, nada. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo es que la luz alumbra a todo hombre? Tendríamos que irnos a Fundamentos 1, la revelación de Dios. Revelación natural, revelación especial. Afirmamos que en la Biblia, todo lo que la Biblia dice es verdad, ¿correcto? Pero también afirmamos que no solo la Biblia contiene verdad. Espero que eso no sea un shock para ti.
No solo la Biblia contiene verdad. Abre un libro de matemáticas y ahí hay mucha verdad. Abre un libro de física y ahí hay mucha verdad. Pero toda la verdad proviene de Dios, porque Él es la verdad y lo estudiaremos más adelante. Así que toda verdad es de Dios. Y dice Romanos 1 que Dios se manifiesta no solo por medio de su palabra, sino también por medio de la naturaleza. Entonces, todos los hombres tienen acceso a cierto grado de luz, a cierto grado de verdad cuando examinan la naturaleza. Por medio del firmamento, dice el apóstol Pablo, tú deberías tener evidencia suficiente de que hay un Dios. Si tú analizas por medio de la ciencia, ya lo estudiamos el año pasado, estudiamos que no puede haber ciencia si no hay un Dios. Por medio de la ciencia tienes que llegar a la conclusión lógica e inescapable. Tiene que haber una primer causa no causada. Tiene que ser personal, tiene que ser todopoderoso, tiene que ser omnipresente, omnisciente. Si no, el universo no tiene sentido. Por eso es que un médico tiene verdad cuando trata al ser humano. Por eso es que un físico, un arquitecto, un ingeniero civil puede hacer construcciones asombrosas porque tiene verdad. Sus cálculos son correctos, son verdaderos. Sus análisis son verdaderos. Es cierto que Jesús alumbra a todo hombre, porque hay verdad que puede ser alcanzada por medio de la naturaleza. Pero la afirmación de Jesús va más allá de la luz que puede tener cualquier hombre. Habla de la revelación especial. Por eso hacemos una distinción. La Biblia es la revelación especial, porque lo que la Biblia dice no lo puedes deducir estudiando la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, la luz que alumbra a todo hombre, porque todos tenemos algo de verdad en nuestro análisis del mundo y de la naturaleza. Los que conocemos de Dios y tenemos su palabra, tenemos la revelación especial, que no se puede adquirir por ningún otro medio. Pero Jesús es la luz del mundo, de todo hombre. Sin Él, nada tiene sentido. Y el propósito de que esa luz haya venido es, el que me sigue no andará en tinieblas. Ha venido para salvar a los suyos, a los que le siguen. Y sin Jesús, nada tiene sentido. Entonces, en resumen, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, Él está diciendo que Él es la verdad, Él es el conocimiento, Él es la razón, Él es aquello que nos permite ver y entender las cosas. Y como la luz, Él es puro y es perfecto. Y no hay forma de entenderlo, no hay forma de explicarlo, va más allá de nuestro entendimiento. Y ese Jesús ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Y aunado a lo que vimos que es el pan de vida, ha venido a salvarnos. Así que la característica, fíjate bien, la característica indistinguible de todo aquel que afirma ser discípulo de Cristo debe ser la luz que hay en él. Y no se puede ocultar. No se puede ocultar la luz. En tu trabajo debe ser muy claro que tú eres cristiano, aunque no le andes diciendo a la gente que eres cristiano. ¿Por qué debería ser clarísimo que eres cristiano? Por la luz que hay en ti, por cómo piensas, por cómo actúas en consecuencia, por cómo tratas a los demás. Cuando dice la Escritura que seamos luz en las tinieblas, ¿qué se refiere? Precisamente a esto. Un cristiano debe tener una capacidad reconocible de pensar, de razonar, de darle sentido a lo que hace. ¿Por qué? Porque esa es la luz de Dios. Mientras más conoces de Dios, más claro debe ser tu razonamiento. Más claro debe ser para ti saber qué hacer, cómo comportarte, cómo tratar a los demás. Por eso es que si eres de la luz, el mundo se va a dar cuenta y es inevitable, no lo puedes esconder. Si tú dices que eres cristiano y estás en algún lugar, ya sea tu trabajo en la escuela, y nadie sospecha de que eres cristiano, algo estás haciendo muy mal. Porque la luz de Dios no se puede ocultar. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
La Biblia afirma que Jesús es la gloria del Dios invisible. Ver a Jesús es ver al Padre. Eso pone una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros. Porque si estamos imitando a Cristo, nosotros debemos reflejar a Dios. No siempre va a ser agradable a los que nos rodean, ¿verdad? ¿Cómo trataron a Jesús? Y Él siempre fue luz donde quiera que estaba. En la transfiguración, la luz de Él interna atravesó su cuerpo y resultó visible. Pero nadie puede verlo tal cual es, porque este cuerpo no soporta su luz. Jamás lo podrías comprender. Nuestra esperanza está en la resurrección. No que lo comprenderemos por completo, porque es absurdo. Lo finito no puede contener lo infinito. Pero lo conoceremos mucho más profundamente. Pablo dijo, ahora vemos como por medio de un espejo, pero ese día lo veremos tal cual es. Por ahora, en nuestra vida cristiana, tienes que enfocarte en seguir a Cristo, en ser la luz que las tinieblas no pueden ocultar. Tiene que ser evidente que tú no eres del mundo. Roguémosle a Dios que nos ayude a hacer eso. Vamos a orar. Señor, sabemos que es imposible para nosotros no dejar de pecar. Este cuerpo de muerte, Señor, en la que opera la ley del pecado, como dice el apóstol Pablo, nos juega en contra. Perdónanos por todas las veces que en lugar de brillar con la luz que nos has dado, Señor, nos hemos ocultado. Hemos tratado de esconder lo que tú nos has dado. Cuando seguimos razonamientos inútiles, con tal de obtener algún beneficio del mundo, con tal de quedar bien con el mundo, Señor, pisoteamos el Evangelio, pisoteamos tu nombre. Queremos pedirte perdón por eso, Señor. Danos el arrepentimiento que necesitamos para apartarnos de esa idolatría o de la cobardía de no querer decir aquello que sabemos, lo que proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a entender con claridad. Danos siempre de tu luz cada vez más para que podamos entender cada vez mejor las cosas, para que podamos saber cómo explicar a otros lo que hemos entendido, para que nuestra vida concuerde con lo que sabemos, con lo que creemos, con lo que nos has concedido. Ayúdanos, Padre, a ser luz en las tinieblas donde quiera que estemos, cueste lo que cueste. En medio de tanta adversidad y de tanta maldad, Señor, queremos ser testigos fieles de tu Evangelio. Si tú eres la luz que ilumina a todo ser humano, Señor, y que te has revelado de forma especial a los tuyos, queremos ser testigos verdaderos y fieles de esa verdad. Y cuando hablemos, Señor, hablemos tu verdad. Hablemos fielmente lo que dice la Escritura. Danos la capacidad de explicar con claridad lo que hemos entendido. Pon en nosotros el deseo de profundizar, de generar cada vez más confianza a la hora de hablar. Enséñanos a comprender bien lo que hemos creído para que tengamos seguridad a la hora de explicarlo. Quita de nosotros toda cobardía, Señor, todo temor al desprecio, al rechazo del mundo. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en ti. Lo que buscamos es tu aprobación, aunque el mundo nos repruebe. No buscamos lo que el mundo da, Señor, buscamos lo que solo tú puedes darnos. Ayúdanos, sosténnos, Señor, en medio de nuestras debilidades. Permítenos seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, a comprender cada vez mejor quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos un máximo de 15 minutos a responderlas. Y les recuerdo que al terminar esta reunión vamos a tener un break breve para luego tener nuestra junta de miembros, junta extraordinaria. Es extraordinaria no porque va a estar bien bonita, ¿verdad?, sino porque no estaba planeada. Eso significa extraordinaria. Y si alguien se imagina otra cosa, más bien lo dejamos claro. Es junta extraordinaria porque no estaba planeada, pero es
importante que la tengamos, hay temas importantes que debemos de tratar. Bien, si veo ya hay preguntas. Bien, entonces empiezo a leerlas. Si alguna pregunta no tiene nada que ver con el tema, la paso al final. Dice Gabriela Quesada. Buenas tardes, congregación. Disculpe, cuando dice Juan 1:1, habla en verbo, habla de lo mismo que en Génesis 1:3 al 5. En Génesis habla luz literal o de Jesús. Y en Juan, cuando habla del verbo, habla de la parábola o de Jesús. Pero ya me lo contestó. Bueno, acuérdate, hay que hacer una distinción muy clara. Si Jesús es la luz del mundo, eso no significa, como afirman, si no me equivoco, los testigos de Jehová, que Jesús fue lo primero que se creó. Cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz, ellos piensan que ahí fue creado Jesús. Eso es absurdo, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y si es Dios, es previo a la creación. Y si es previo a la creación, no tiene materia, no le afecta el tiempo, ¿verdad? No requiere un espacio, trasciende el universo. Así que es un error categórico decir que Jesús fue creado, porque Jesús mismo es Dios. Siguiente, Karen Orozco dice, hace tiempo escuché esta interpretación de Génesis 1:3 y dijo Dios que existe la luz, y la luz llegó a existir. Decían que ahí Jesús había empezado a existir, ligándolo a las palabras de Jesús cuando dijo que él era la luz. Esa interpretación me la dijo una persona que cree en la Trinidad y le expliqué que si Jesús es verdaderamente Dios no pudo ser creado. ¿Cómo se lo podría explicar de manera simple esto a una persona que cree que Génesis 1:3 se refiere a Jesús? Creo yo, y lo que a mí me ha funcionado es explicar qué significa la naturaleza divina. Y a mí me resulta más útil cuando tengo un pizarrón, pero si tú piensas en la creación, en el Big Bang, si lo quieres ver así, en el Big Bang empezó el tiempo, el espacio y la materia. Antes del Big Bang no había ni espacio, ni tiempo, ni materia. Por lo tanto, lo que es previo al Big Bang, porque no hay tiempo, hablamos en un orden lógico, lo que es previo al Big Bang no puede ser creado, ¿verdad? Porque la creación es posterior. La creación requiere que haya algo inmaterial, todopoderoso, omnipresente y personal, o sea que es una persona, para poder causar el universo. Cuando decimos que Jesús es Dios, lo estamos ubicando antes de la creación. Por lo tanto, es absurdo, es incoherente decir que Jesús es creado porque tiene naturaleza divina. Lo mismo pasa con los que dicen, ok, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo no. Es exactamente la misma explicación. El Espíritu Santo tiene naturaleza divina, por lo tanto, es Dios, antes de la creación. En mi experiencia, cuando les explicas qué es la naturaleza divina, les ha resultado mucho más sencillo entender cómo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Espero que te sirva. Siguiente, de nuevo, Gabriela Quesada. Pastor, entonces en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Quién es? La tercera persona de la Trinidad. Recordemos que cuando la Biblia nos habla de Dios, habla en un sentido antropomórfico. ¿Qué significa eso? Nos lo comunica, nos lo expresa, nos lo explica como si fuese humano o como si fuese materia. Porque si no, no podríamos comprenderlo, ¿verdad? Cuando nos habla, por ejemplo, la Biblia del brazo fuerte de Dios, eso no significa que Dios tiene brazos, porque Dios no tiene materia. Pero cuando habla del brazo fuerte de Dios, o versiones más antiguas hablan de la diestra de Dios, habla en un sentido general humano, como la mayoría son diestros, la mano fuerte es la mano derecha. Cuando habla de la diestra del Señor, está hablando de su poder, de la fuerza que tiene. Como cuando los hombres van a pelear y con su diestra aportan la espada. No la aportan en la izquierda, porque si eres zurdo, ahí no tienes fuerza. La fuerza la tienes en la derecha. Entonces, cuando habla de la diestra del Señor, te está comunicando del poder que Él tiene, pero en términos humanos para que lo entiendas. Se habló y lo cantamos, ¿no? La visión de Ezequiel, de Dios sentado en el trono y sus faldas. ¿Cómo que sus faldas? ¿Cómo que se sienta? Es antropomórfico, como si fuese un hombre, para que podamos entender qué es lo que se está comunicando. ¿Qué significa que Dios esté sentado en un trono? Él reina.
Porque los reyes, para juzgar, para dictar sentencia, para aplicar la ley, se sentaban en el trono. Cuando tienes una visión donde Dios está sentado en el trono, no significa que Dios tiene un cuerpo y que literalmente estaba sentado en algún lugar. Lo que te está comunicando, así como en el sentido humano, esos son los reyes, de esa forma entiendes que Dios es el rey de toda la creación, porque está por encima de todo trono. ¿Qué significa eso? Los reyes, mientras más poderosos, más arriba tenían su trono. Si tú ves a Dios encima de la tierra en un trono, ¿qué te comunica? No que si un astronauta va allá, se va a encontrar el trono ahí. No, te está diciendo, Él es rey sobre todos los reyes, porque su trono está tan alto que ningún ser humano podría poner su trono ahí arriba. Entonces, cuando tú lees desde Génesis 1 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, no es literal, porque no tiene cuerpo. ¿Me explico? Está comunicándote algo. Para ellos, ¿qué era la faz de las aguas? El abismo. El Espíritu de Dios está por ahí, en todo lugar, y Dios crea la luz. Y está hablando de la creación. Tiene un sentido literal y también tiene un sentido metafórico. Hay mucha profundidad al estudiar el Génesis por todo lo que está comunicando, pero no cometas el error de olvidar los antropomorfismos. Siempre que se describe a Dios en términos humanos, sus ojos, su cabello, sus espaldas, su brazo, sus faldas, sus pies, etcétera, te está hablando de una forma que lo puedas entender, porque si no, jamás podríamos entender nada de Dios. Piensa esto, ¿cómo podrías describir lo que sucede sin tiempo? ¿Puedes explicarlo? Puedes decir, mira, te voy a empezar a explicar, no. ¿Requieres tiempo para hacer eso? Si tengo que poner a pensar, no, requieres tiempo para eso. ¿Cómo explicas lo que sucede en la ausencia del tiempo? Es imposible. Dios es eterno, no le afecta el tiempo. ¿Cómo te puede explicar Dios lo que Él hace sin poner el tiempo en la ecuación? Cuando dice que Dios escucha y Dios responde, Dios está expresándose como si estuviera sujeto al tiempo, como si hubiera un tiempo en el que no te ha escuchado, un tiempo en el que te escucha y luego un tiempo en el que hace algo con lo que escuchó. Pero eso es absurdo, dado que a Dios no le afecta el tiempo. Pero para que lo podamos comprender, nos lo tiene que explicar así. Cuando dice, y Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. Y, mira, Dios se arrepiente. No, porque para arrepentirse requieres un tiempo antes o un tiempo después del arrepentimiento, y a Dios no le afecta el tiempo. Para arrepentirte implica un cambio, y Dios es perfecto. Así que Dios no se arrepiente, es imposible para Él. Pero nos tiene que explicar en términos humanos cómo es que hubo un cambio en lo que Dios había hecho. No porque Dios cambie, que es imposible, sino para que nosotros podamos entenderlo. No se te olvide eso nunca a la hora de leer la Biblia. Dice Sofía V, entonces las tinieblas a las que se refiere Jesús, en el que le sigue no andar en tinieblas, habla acerca de ignorancia, no pecado, corrupción, no, ignorancia, pecado y corrupción. Todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Cuando alguien está en tinieblas, la Biblia afirma que peca, hace lo que mejor le parece y además es ignorante, ¿verdad? Nunca están despegadas esas dos cosas. Piensa en alguien que daña su cuerpo continuamente, de manera grave, ¿verdad? Que todos dañamos de una u otra forma nuestro cuerpo. Piensa en alguien que se está haciendo mucho daño, alguien que tiene problemas quizás en los pulmones, serios problemas en los pulmones y no deja de fumar. ¿Por qué no deja de fumar? No quiere dejar de fumar, pero se está haciendo mucho daño, sí. ¿Entiende lo que le está pasando? Sí, no le importa, es un ignorante. ¿Cómo? Si sabe perfectamente lo que está pasando. Es un ignorante porque no sabe que no se pertenece, que no es dueño de sí mismo, que su cuerpo fue dado en arrendamiento nada más, es un préstamo temporal y que Dios le va a pedir cuentas. ¿Entiende? Su pecado lo hace consciente, pero sigue siendo un ignorante porque no entiende lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, no puedes desligar el pecado de la ignorancia. Siempre están ligados. Y estar en tinieblas implica que eres ignorante, que eres pecador, perverso, etcétera, etcétera. Siguiente, Gabriela Quesada, y en Juan 1:1, el verbo ¿quién es?
¿Habla del Espíritu Santo? No, habla del Hijo. El verbo de Dios. La palabra verbo ahí el griego es logos, expresión del pensamiento. Otra forma en que se dice prácticamente lo mismo es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la gloria de Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesús tenía barba, como seguramente en aquel tiempo se usaba. De hecho, a veces no tenerla era vergonzoso. Podríamos decir con cierto grado de confianza que tenía barba, que tenía cierto corte de cabello, se vestía de cierta forma porque así se usaba. Ah, entonces Dios el Padre es así. No, no se refiere a eso, a su cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Pero cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas y azotó las cuerdas y corrió a todos, ese es Dios. Así es Dios. Cuando Jesús le dio la vista al ciego, cuando perdonó a la adúltera, cuando reprendió públicamente a sus discípulos, así es Dios. Así como Jesús se portó y dijo e hizo, así es Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el verbo, la palabra logos, expresión del pensamiento, es el Hijo, es Jesús. En el principio era Jesús. Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios. ¿Se entiende? Si quedan dudas, te aconsejo que analices o vuelvas a escuchar los temas que tuvimos sobre la Trinidad, donde abundamos con esa cuestión. Siguiente, el nombre es Moon. Pastor, buenos días. Como todos los domingos, dispuesto a recibir el manjar espiritual, una pregunta que se refiere con el Big Bang. Ok. El Big Bang es la forma común y corriente de llamarle a este evento que ha sido científicamente comprobado, la singularidad, de decir que todo el universo estuvo contenido en un punto infinitesimal, donde no había tiempo, ni espacio, ni materia, y de repente hubo una gran explosión que creó todo el universo. Esa gran explosión que dio origen al universo es lo que se le llama el Big Bang. Y es lo más avanzado que tenemos en ciencia. Algunos dicen, no, ¿qué tal la teoría de multiversos? No hay ninguna pizca de evidencia en cuanto al multiverso. Lo más avanzado que tenemos científicamente probado es la teoría del Big Bang. ¿Ok? Los filósofos lo sabían desde hace muchos siglos antes, usando la lógica, ¿verdad? La primer causa no causada. Tiene que haber un principio, pero hasta que se descubrió evidencia sólida, científica, confirmable, no repetible porque es un evento histórico, ¿verdad? Entonces se demuestra que existió un momento en el que todo fue creado. Eso es lo que se llama o se le conoce como Big Bang. Y ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Y no me brinqué ninguna, ¿verdad? Muy bien, entonces terminamos con la sesión de preguntas. ¿Es todo por mi parte? ¿Verdad? ¿Es todo? Bien. Si Dios quiere, entonces nos vemos la próxima semana.